Un terremoto es un temblor o movimiento de la Tierra. Es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, que es producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. El terremoto más intenso registrado sucedió en Chile el 22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9.5 grados en la escala Richter, con 1.655 muertes. 1995, cuando fue el terremoto, es una fecha muy recordada. Yo estaba como subdirector administrativo de esta institución, en el cual me encontraba en la oficina, y ahí cuando empezaron a temblar, empezamos a salir todos hacia el patio cívico, en el que por ahí algunos empezaron con unos ataques de histeria, algunas compañeras, por lo fuerte que estaba. El objetivo era ver que estuvieran todos bien, que no hayan salido los salones. Algunos compañeros les agarró en el baño, también tuvieron por ahí los estudiantes con todos los ataques de histeria. Entonces fue una fecha muy fuerte. Completamente adentro había un panal de abejas. Muchas de las personas, de los compañeros, empezaron a salir a ver cómo estaban en sus casas y empezó a picar varios compañeros empezaron a picar las abejas. Pues primeramente conservando la calma, ya que tenía la responsabilidad de la institución, el director, que en paz descanse, Miguel Ángel Carrillo García, había salido de comisión. Entonces conservar la calma para poder auxiliar a todos los estudiantes, compañeros, y controlarlos, calmarlos. De antemano decirte que nos encontrábamos aquí en el Cebeta número 31, cumpliendo con nuestras labores. Realmente no, estábamos aquí en el área a un costado de la cancha de básquetbol cuando sucedieron este incidente fuerte. En el momento fue una incertidumbre el cual qué estaba pasando en Mascota, ya que nosotros estamos retirados a la orilla del pueblo de Mascota, pero al saber que algunas construcciones, principalmente se vio afectada la iglesia, fue cuando todo el personal se fue a sus casas a ver qué había pasado. Lo que siempre lo he dicho, recordamos las fechas, mas sin embargo Mascota no está preparado, su infraestructura no está apta para soportar un terremoto de esa magnitud, ya que fue un terremoto de 8.1, y sí que para posteriores construcciones que se estén haciendo se revise bien el tipo de construcción que se haga para estar preparado para este tipo de eventos. Me encontraba en la cochera, que iba dispuesto a pagar a la hacienda. Al subir a la camioneta empezó a brincar, pero ya vi dos paraguas que había ahí en una casa que se estaban moviendo. Entonces dije, este es un temblor. Bajé, abrí la puerta y me paré bajo la dala. Cuando pasó el temblor, me corrí acá a ver a mi esposa y a los empleados, los cuales me encontré aquí pues, con miedo, ¿verdad? Y ya vi el daño que me hizo aquí en la esquina. Abrió un boquete, ya está remendado. Después, pero aquí dentro del negocio no hubo nada más afuera en la esquina. Cuando vi también que faltaba ya el pedazo de la torre. Pues fue una experiencia, pues, de cómo se puede explicar, de miedo, de terror, con que ya que no nos sucedió nada, pero para otra persona sí. Y ese día fueron, siendo las 9:36 de la mañana del día 9 de octubre de 1995, nos sacudió un fuerte temblor con una intensidad de 7.5 en el escala de Richter, dejando infinidad de daños materiales y la pérdida de una vida material como de otra persona que quedó inválida. Como ya nos mencionaron, el terremoto que comenzó en Colima y se extendió hasta Mascota
Ocasionó daños a instituciones, personas, calles y casas. Es un hecho inolvidable para las personas que estuvieron presentes y sobre todo para quienes sufrieron grandes pérdidas humanas. Estaba yo en el taller allí de Felipe de Anda y me tocó ver, fueron 3 movimientos. El primero era de norte a sur, y el otro fue de oriente a poniente y el otro fue allí. Entonces son los 13 tipos de movimiento: ondulatorio, oscilatorio y trepidatorio. Me tocó ver porque estaba allí con la cuestión del trabajo de la camioneta. Entonces por eso, como se movía la camioneta por un lado y luego cayó la pelota de la torre, pues con los 3 tipos de movimiento. Después nomás vimos ya todo, enseguida ya me di cuenta que en la iglesia había caído la pelota de la torre, porque estábamos allá, entonces nomás divisamos ya después que no estaba, porque se le estaban desbaratando. Entonces, como estábamos en la construcción de la capilla, ya el encargado ya me dijo que entonces dije que no la rompieran, entonces la guardé allá. Yo me encontraba en la carretera, en el tramo de la presa de La Vega hacia el municipio de Villa Corona. La verdad, cuando fue este hecho, yo me encontraba manejando un vehículo y me confundí demasiado, inclusive pensé que la carretera se encontraba en pésimo estado y que los amortiguadores de la suspensión del vehículo se habían dañado completamente. Y bueno, cuando ya caminé después de algunos instantes, segundos, minutos quizás duró, ya me desconcerté y el vehículo de nuevo funcionó perfectamente. Tengo entendido que se recibió apoyo para las personas que resultaron dañadas, principalmente en la población del Cimarrón, que tengo entendido fue la que sufrió mayores daños. Bueno, porque son personas y sobre todo la gente de escasos recursos que debe recibir el subsidio, el apoyo del gobierno, ya que a veces son familias de muy escasos recursos y creo que es muy justo que se les dé un apoyo para que salgan adelante. Sobre todo pues la gente que sufrió el daño en sus viviendas, que por supuesto pues, son viviendas de mucha antigüedad, ya en condiciones pésimas. Entonces yo creo que sí veo con justicia que se les dé eso. Estaba fea la cosa, me agarró media calle, el terremoto empezó primero para un lado y el empedrado se hacía así, y los tinacos de las casas de ahí enseguida se hacían para un lado y para otro y aventaban agua, y después le dio para el otro lado. Era mi abuela. Cuando yo andaba podando, ella salió y me dijo: ahorita vengo, voy a la manteca. Ahí donde está la carnicería del parquecito, ahí enfrente había una carnicería, antes era de Adolfo Guzmán, no sé yo. Y cuando mi abuela fue para allá, se puso a platicar ahí en la esquina con una señora que se llamaba Doña Lencha, vivía en la pura esquina. Y Doña Lencha estaba parada en la puerta y mi abuela estaba bajo la banqueta, platicando. O en ese momento fue el temblor. Y una barda de ahí le cayó encima. Y ya de ahí, pues, me vinieron a avisar y ya lo que la destaparon ahí, se la llevaron al centro de salud. Y en el centro de salud, pues, ocupan mucho papeleo para sacar a la gente. Y pues, el temblor fue como a las 9:15. A mi abuela me la entregaron ya como casi a la 1. Yo me fui con ella en una combi, la llevaba a Meca. Y yo me devolví de Mixtlán, y ahí se me murió. Me devolví con ella. En Mascota, Jalisco, el día 9 de octubre de 1995, siendo las 9:36 de la mañana, ocurrió un terremoto de una magnitud de 7.5 grados según la escala de Richter, en la cual la población que vivió esta experiencia nos cuenta que fue una catástrofe trágica e inesperada, con grandes pérdidas materiales como lo fueron destrucción y daños de viviendas e instituciones como en el Cebeta 31 y al igual la parte superior de la iglesia. También hubo personas lesionadas, de las cuales quedó una inválida y la otra lamentablemente falleció a causa de que le cayó una barda encima, quedando ella bajo los escombros. Esta experiencia dejó a las personas que vivieron este suceso
con un muy mal sabor de boca, ya que ellos no se imaginaban que pasaría esto. Esta gran catástrofe fue causante de un gran terror y preocupación de las personas, y se espera que no vuelva a suceder.